Acaba de terminar la clasificación al sprint para el Gran Premio de Miami. Ha vuelto la Fórmula 1, ha vuelto con actividad a full en este día viernes, ya que como sabemos tenemos fin de semana el sprint. Y ha vuelto con coches transformados, con muchas mejoras y con una mezcla en cuanto a lo que habíamos tenido, ¿no? Con un cambio por ahí en lo que ha sido no solo la clasificación, sino todo el día de hoy. Está bien, es el primer paso de la vuelta de 5 semanas de parón que parece que le han jugado muy bien a los equipos que más lo necesitaban, ¿no? Equipos que necesitaban trabajar en sus coches. Y le ha jugado en contra a los equipos que decíamos le iba a jugar un poquito más en contra, que eran los que venían marcando la diferencia, sobre todo el equipo Mercedes. Bueno, el equipo Mercedes ha tenido un día complicado el día de hoy, que creo que Antonelli sobre el final lo pudo resolver un poco o bastante bien. Su compañero sufrió bastante más. Pero ya de la práctica libre 1 veíamos con problema al equipo Mercedes, que ya vamos a hablar. Tenemos pole del campeón del mundo de Lando Norris, vueltón. Ferrari que está muy fuerte. Hay que hablar del resto también. El equipo Cadillac que al parecer ha dado un pasito adelante. Gran clasificación de Checo Pérez comparado con su compañero de equipo. Tenemos al equipo Aston Martin que no trajo ninguna mejora. Estuvieron 5 semanas trabajando en las vibraciones para tratar de solucionar de ese monoplaza que se mueve, que parece que va a explotar todo. Y se bajó Fernando Alonso por la práctica libre 1 y dijo que las vibraciones están peor que siempre. Así que es realmente histórico lo de Aston Martin. Es un equipo que no entendemos cómo hace para hacer las cosas tan mal. Incluso después de Japón, un chasis de Aston Martin quedó en Sakura en Japón para que Honda pueda trabajar en este tema de las vibraciones. Y no se solucionó prácticamente nada. Es lo que había reportado Fernando Alonso, que se bajaba después de la práctica libre 1 agarrándose las manos. Stroll quedó, después de bloquear en la primera vuelta rápida, quedó clavado en la última curva. Tuvo que reiniciar el coche, todo sacarlo, lo llevó a boxe y abandonó. Práctica libre 1 habían perdido media hora aproximadamente hasta salir del box, también complicados. Y Alonso quedó a 12 segundos, ya que no fue buena la primera vuelta, o en realidad la primera vuelta que hizo lanzada en la quali 1 se vio afectada porque Stroll estaba ahí, sacó la bandera amarilla y tuvo que aflojar. Y en su segundo y último intento de quali 1, lo que venía haciendo Alonso era un primer sector decente, hasta que llega al final de la recta larga en la curva 11 y cuando quiere frenar no se cierra los alerones. Le quedan los alerones que prácticamente falla la aerodinámica activa y el coche sigue derecho, lo alcanzó a frenar. Un desastre absoluto, papelón histórico sigue siendo lo de Aston Martin, que como dijimos, fue de los únicos equipos que no, el único equipo en realidad que no trajo absolutamente nada nuevo, que estuvo 5 semanas trabajando en vibraciones y el coche sigue peor que nunca. Así que es un absoluto delirio lo que está pasando en ese equipo. No tienen suerte que Fernando Alonso está en una situación de su carrera en la que se lo ve diferente, porque si estaría como pasó, ¿no? La situación de McLaren Honda, ya hubiéramos escuchado varias veces los GP2 Engine, el Fórmula 2 Car, seguramente cosas así. Delirante lo de Aston Martin. Bueno, hablando de Cadillac, que ha dado un pasito adelante porque vemos en las diferencias. Valtteri Bottas 3 segundos 1 del mejor tiempo de lo que fue la Quali 1. Superado por Sergio Pérez, que Checo Pérez quedó a 2 segundos y medio, pero no salió, cerró su vuelta aproximadamente faltando 4 o 3 minutos. Y cuando lo demás todos mejoraron, él ya estaba en boxe y se había bajado el coche. Por ahí se hacía su último intento. Sobre el final podía quedar por lo menos delante de Ocon. Quedó a 10 milésimas de Ocon. Pero lo importante para, creo, Cadillac es que quedó a, a menos de 3 décimas del corte de pasar a lo que es cualidad. Así que se ha visto un avance, al parecer, en Cadillac. Se lo vio a Checo Pérez bastante más cómodo el día de hoy. Así que esperemos pasito a pasito para un equipo que, recordemos, corre su primer carrera de local. Veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana y cómo pueden seguir avanzando. Y hay que destacar también que Checo Pérez le metió más de medio segundo a Valtteri Bottas. Un Bottas que estuvo, se lo vio más complicado el día de hoy que a Checo. Así que gran trabajo del piloto mexicano. Como digo, me quedó el que hubiera pasado si por ahí Checo hacía otra vuelta más, ¿no? Aunque igual los neumáticos medios tampoco te permitían tanto. Ya vamos a hablar un poquito de lo que fue esta clasificación en la que se los vio que los cambios que hicieron, no sé qué tanto afectarán a la carrera, pero en clasificación creo que han dado un pasito adelante. La primera vez que veo a los pilotos yendo bastante más al límite. Incluso lo tenemos que ver en eso, en el que prácticamente el neumático medio te permitía un solo intento y el blando un solo intento. Eso significa que no iban gestionando tantos, así que creo que es un paso adelante, es una buena noticia. Volví a ver una clasificación que dentro de todo me gusta más de lo que estaba viendo, una clasificación en la que
por lo menos se lo veía a los pilotos luchando un poquito con el coche, si bien al final de recta el tema del super clipping se veía estando, pero en las curvas de alta velocidad no se veía levantando tanto como si se los vio a principio de temporada. Así que creo que es algo positivo, es un paso hacia adelante. Veremos ya de cara al domingo. No creo que cambie tanto en la carrera. Me parece que va a seguir siendo bastante similar. Sabemos que los cambios estaban más enfocados en clasificación. Así que creo que por ese lado un pasito adelante este reglamento que tanto hemos criticado, ¿no? Ocon, nuevamente superado por Oliver Berman. Ocon, que no hizo una buena vuelta, le sacó 7 décimas Berman en la quali 1. Ocon, que venía de quedar por delante en la clasificación de Japón de Berman. Bueno, ahora vuelve a quedar por detrás, que es como se lo ha visto, sobre todo desde que comparten equipos con el equipo, en el equipo Haas. La verdad que Berman ha sido superior a Ocon. Se quedó a 2 décimas y media del corte. Liam Lawson, 17º, el último eliminado en la quali 1. No entiendo por qué, la verdad que lo veíamos a Liam Lawson que faltaba un minuto para terminar quali 2 y estaba en el coche. O sea, cuando quedó afuera el eliminado de la quali 1, se bajó el coche y el equipo lo hizo volver a subir al coche. No entiendo por qué. Pues lo enfocaron y Lawson estaba arriba del coche. Así que no entiendo qué fue lo que pasó por ese lado. Que no estuvo contento con su último intento de quali 1. Su compañero Lindblad se metió a lo que fue la quali 2. Bueno, ya metiéndonos con la quali 2. 16º Lindblad va a largar justo por delante de Liam Lawson, el equipo Vicar que está con esta nueva decoración, esta edición especial que siempre hacen para Miami. Equipo que da la sensación, ha dado un pasito atrás sobre todo lo que se ve al principio comparado con lo que se veía en las primeras 3 carreras de temporada. Creo que es el equipo que menos ha mejorado, porque incluso como vemos ha sido superado por los dos Williams cuando veíamos clasificaciones que por momento estaban a la par con el Red Bull o por delante de Red Bull. Me parece que veremos a medida que avance el fin de semana. Como digo, por ahí es muy difícil evaluar un fin de semana del sprint, sobre todo con tantas mejoras, pero da la sensación de que se han quedado un poquito, ¿no? Equipo Williams, 14º Albon, 15º Sainz. A ver, lo vemos a los dos en la misma milésima prácticamente. Lo vemos a los dos que quedaron a 1.8, casi 1.9 del tiempo de la punta. Lo separan 8 milésimas los dos pilotos. Entonces no tenía más. Dio un paso adelante de Williams. Un poquito adelante sí. Vimos que en la primera carrera ganaron los dos eliminados en quali 1, así que es un paso adelante. Pero también hay que tener en cuenta el mensaje que dio Carlos Sainz por la radio, que fue durísimo, ¿no? Cuando terminó la quali 2 dijo que está realmente decepcionado con lo que está pasando, que no era lo que esperaba, que trabajaron 1 hora y media y el auto sigue en el mismo lugar, con toda la información de lo que pasó en la práctica libre 1. Así que se empiezan a ver las grietas, ¿no? Entre Sainz y Williams. Recordemos que hubo muchas dudas de Sainz sobre el proyecto, eligió este proyecto porque le parecía el mejor, y ahora Shane Ball dice que son 4 años que necesita para llevar el equipo adelante, que era lo que había dicho cuando llegó. Entonces empiezan a generar ciertas dudas, ¿no? Sobre lo que puede pasar con el futuro Sainz y Williams, sobre todo. Recordemos que está en un contrato de 4 años, pero tras 2 años puede haber alguna cláusula que le permita salirse de ese contrato, así que veremos cómo continúa todo esto. La verdad que es una situación triste del equipo Williams. Albon lo vuelve a superar, venía siendo superado por Sainz en las últimas carreras, pero es una situación realmente complicada del equipo de Grob. 13º Oliverman, que superó a Esteban Ocon, y como dijimos quedó eliminado en quali 1. No sé si nombré o no, pero Esteban Ocon cometió un error en la curva 1 de su último intento y eso le costó bastante, si no creo que podría haberse metido a quali 2. Pero bueno, al fin y al cabo fue superado por Oliverman, que quedó en la 13ª posición. Equipo Haas que, a ver, fue superado por los dos Williams, así que a tener en cuenta eso. Un equipo que está cuarto en el campeonato. Recordemos que venía liderando por la zona media. Alpine al parecer le marcó un poquito más de diferencia, así que a tenerlo en cuenta de cara al resto del fin de semana. Equipo Audi, como digo, gran trabajo. 11º Bortoleto, 12º Hülkenberg. Tenemos a Bortoleto que quedó a 1,6 segundos de la punta, casi 7, ¿no? Al igual que Hülkenberg, de lo que fue el mejor tiempo de Leclerc en la quali 2. Lo separan prácticamente 22 milésimas, así que el coche estaba para estar ahí. No había mucho más. Después incluso, a ver, no había mucho más. Por ahí había un poquito más, porque en la quali 2, estoy viendo justamente los tiempos de quali 2, y Gasly quedó a 21 milésimas por delante de Bortoleto. O sea, estuvo muy cerquita de poder meterse ahí. Bortoleto, Hülkenberg estuvieron muy cerquita, pero pasó el piloto francés. Así todo, creo que Audi se sigue manteniendo por ahí en esa zona. Me da la sensación de que Alpine le marcó un poquito más de diferencia.
se metieron ahí por delante de los dos Haas, así que creo que es un buen trabajo de un equipo que recordemos tiene a Alan McNish, que está debutando como director de carrera del equipo Audi, reemplazando a Jonathan Whitley. Así que, bueno, es como siempre digo, es un proyecto de cara al mediano a largo plazo que es algo que pinta muy bien. Y veremos cómo van evolucionando ese coche, ¿no? Cómo va respondiendo también a lo largo de todo el fin de semana. Me meto ya con la Quali 3. Tenemos que hablar de Pierre Gasly y de, bueno, el mejor del resto del día de hoy, que fue Franco Colapinto. Así es. Ya que parece que, bueno, el Roadshow en la Argentina le dio un lindo impulso a Franco, que prácticamente es local en Miami. Es increíble la cantidad de banderas argentinas que hay. Es una absoluta locura lo que se está viendo para los latinoamericanos ahí, ¿no? El gran apoyo que hay. Y no solo primera vez que llega a Quali 3, bueno, ese Q3, si podemos decirlo, sino que superó a Gasly, le terminó sacando una décima y media al piloto francés, que recordemos Gasly está con el nuevo alerón. Para esta carrera ha traído o ha llegado a fabricar un solo alerón que voló creo que el miércoles o el jueves desde Enston, informaron, y obviamente se lo iban a dar a Gasly, que es normal, ¿no? Es el piloto que está liderando al equipo Alpine, que está carreando, que ha sumado prácticamente todos los puntos menos uno. Es normal, es el piloto uno dentro del equipo y es algo que se esperaba. Que tiene cosas positivas, es que Franco quedó por delante. Negativa es que, teniendo en cuenta que Gasly está con el alerón, que sería la mejora y que queda a décima y media de Franco, la verdad que no es una buena señal, por así decirlo. Y no solo eso, sino que en la Quali 2 también Franco quedó por delante de Gasly. No es que solo fue en la Quali 3. Incluso en la Quali 2 había quedado por más diferencia. Franco había entrado más tranquilo. Recordemos que han traído un chasis nuevo. Que Franco está usando un chasis nuevo. Así que eso también seguramente trae un poquito más de confianza. Un chasis que había estado bastante baqueteado. Por ahí los van rotando el equipo. Depende de cómo se comporte. Pero Franco se sintió detrás muy cómodo. Recordemos que es la primera vez que corre en este circuito. Franco no ha podido o no ha corrido nunca. Es el único circuito en el que le faltaba. Gasly vuelve a ser superado en sprint en este circuito. El año pasado lo había sido Duhan, lo había superado en la carrera sprint. Así que da la sensación de que por ahí en la sprint en Miami no le da muy bien. Pero la verdad que no hay que dormirse en ese lado. Está en una muy buena posición Franco para sumar. No sé si van a poder aguantar a Hatchard, pero el objetivo es por lo menos terminar con los dos coches en los puntos en la sprint. Noveno y décimo para el equipo Alpine sería algo muy positivo. Veremos. A ver, Gasly le estuvo luchando de mano a mano a Verstappen en Japón, pero ya no es el mismo Red Bull el que vimos en Japón que el que vimos acá. Así que la verdad que me parece que no sé si van a tener para lucharle, pero sí tienen la posibilidad de tener los dos coches en los puntitos. Un equipo Alpine que, como dijimos, está evolucionando el coche. Ya en la próxima carrera en Canadá, dentro de 3 semanitas, ya van a estar los coches iguales. Franco va a tener alerón nuevo. Por ahí colocar una pieza nueva que tanta influencia tiene como ese alerón trasero, que lo vimos realmente modificado. Parecía una escopeta el soporte del alerón. Eh, por ahí en un fin de semana sprint te complica un poquito optimizarlo, ¿no? Pero nada quita lo dicho, que es que Colapinto ha sido el mejor del resto. Ha hecho un gran trabajo Franco, muy firme en Quali 1, terminando un décimo en la Quali 1, terminando octavo en la Quali 2 y terminando octavo en la Quali 3. Así que gran trabajo del piloto argentino, que se suma, lo digo ahora porque no me quiero olvidar, a la gran actuación que tuvo Nico Barrón en la Fórmula 2, que clasificó en la sexta posición, va a alargar la carrera sprint quinto y va a alargar la carrera principal sexto. Así que ha sido un gran día para los argentinos en Miami, y esperemos que el día de mañana venga con muchos puntitos y esto da confianza de cara al resto del fin de semana iniciar así bien. Recordemos que a Franco se le habían complicado por el fin de semana el sprint, poco tiempo de trabajo, donde su compañero le marca la diferencia en cuanto a la experiencia, así que creo que ha sido un gran trabajo. Hablando de Hatchard, la verdad que diferencia importante con su compañero de equipo, un Hatchard que en las primeras carreras de temporada había estado muy cerca o incluso por delante de Max. Bueno, el Red Bull ya no es el Red Bull que vimos en las 3 primeras carreras. Ya no es ese RB22 que pesaba 20 kilos, que era un coche completamente inestable, que era un coche que, a ver, sigue teniendo sus problemas, sí lo sigue teniendo, pero se habla de que bajaron muchos kilos de sobrepeso. Un coche completamente nuevo, de los que más ha cambiado para esta carrera de Miami. Y lo vemos, a un Verstappen que quedó ahí metido, quedó a 6 décimas, está bien, pero recortaron la diferencia, quedando a ¿cuánto del Mercedes? A menos de 4 décimas del Mercedes.
que era la referencia y es el coche que sigue estando igual, que ya vamos a hablar de eso. Entonces dio un paso adelante el Red Bull. Está bien, el McLaren está adelante ahora, sí, pero me parece que es un buen trabajo ver a Verstappen, por ejemplo, por delante de Russell, que no lo hubiéramos imaginado en ningún momento en las primeras 3 carreras. Así que gran trabajo Red Bull. Algunos problemas se han quejado con el tema de las cajas de cambio. Por ahí ambos pilotos no a la hora de bajar y subir cambios que no están del todo contentos. Veremos a medida que avanza el fin de semana. Gran trabajo del equipo Red Bull que, como había iniciado el año, es un paso adelante. Han demostrado que las piezas y las actualizaciones que trajeron le han dado un paso adelante al coche. Verstappen se lo vio más contento y bueno, de cara a lo que se viene van a continuar a full con esa evolución, así que esperemos, es necesario ver a Red Bull ahí arriba. Recordemos que el coche tiene una gran unidad de potencia. El otro equipo del que hay que hablar es el equipo Ferrari que, a ver, sabor a poco para cómo había iniciado el fin de semana Ferrari, porque había marcado el mejor tiempo en la práctica 1 Leclerc, después en Quali 1 había quedado segundo Leclerc, cuarto Hamilton, en la Quali 2 había quedado primero Leclerc, tercero Hamilton, pero a la hora de la verdad Leclerc quedó cuarto y séptimo Hamilton. No sé si tendrá que ver con los neumáticos blandos, porque tanto en práctica libre 1 como en Quali 1 y Quali 2, lo que más trabajaron fue con el medio. Hicieron un intento sobre el final con el blando, pero me sorprende un poquito, ¿no? El cambio que hubo y la gran diferencia que tuvo Ferrari, la caída que tuvo, por ejemplo, Leclerc, que quedó a 360 milésimas de Norris, cuando estuvo con el neumático medio a 10 milésimas en la Quali 1, estuvo por delante de Piastri en la Quali 2. Aunque Norris tampoco había hecho una buena vuelta en la Quali 2, eso hay que decirlo. Pero bueno, llegó una caída. Bueno, más que nada confunde eso, ¿no? Porque Norris cometió un error en la chicana en su vuelta rápida en la Quali 2 y quedó a un segundo de Leclerc. Así todo pasó. Pero a Norris se lo vio más firme que Piastri durante todo el fin de semana porque le metió medio segundo en la Quali 1 y le metió después 2 décimas y media en la Quali 3. Así que me parece que un poquito de sabor a poco con Ferrari, que ha estrenado ese alerón de Macarena, lo mismo que Red Bull, que ha estrenado el suyo. El de Red Bull parece un paracaídas mucho más grande que... no sé qué tan legal sea eso, pero bueno, ha pasado las revisiones de la FIA. La verdad que es increíble eso, ese alerón, sobre todo el de Red Bull, ¿no? Que por ahí me había olvidado y lo hablo ahora que hablo del alerón de Ferrari, que es el coche que más mejoras ha traído. Han trabajado mucho para lo que es este fin de semana. Hamilton en la segunda posición, bastante lejos de Leclerc, quedando casi 4 décimas. Y como digo, un poquito de sabor a poco para la escudería que, bueno, quería que por lo menos algún coche por ahí podía estar en la primera fila, ¿no? Veremos a medida que avance el fin de semana que optimicen todas esas piezas nuevas. A ver, equipo Mercedes. Día muy complicado para el equipo Mercedes, sobre todo para George Russell. Problemas con la unidad de potencia en la práctica libre 1, problemas con el turbo, reportaba que le escuchaba algo, no salían las vueltas rápidas. Estuvo luchando con el coche Quali 1, Quali 2, Quali 3. O sea, Quali 1 los Mercedes quedaron quinto y sexto, Quali 2 cuarto y sexto, y ahora quedaron segundo y sexto. O sea, Antonelli salvó los muebles con una gran estrategia sobre el final de la Quali 3, que ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de él. Pero lo de Russell, como digo, complicado. El equipo Mercedes que no trae prácticamente ninguna mejora, alguna pequeña modificación en el coche, pero se espera una gran mejora para la siguiente carrera, que ya era el plan desde el principio de año. Por ahí los demás equipos lo modificaron al plan con todo este parón que hubo, pero Mercedes va a traer una gran actualización en el siguiente Gran Premio en Canadá, es lo que se espera, dentro de 3 semanitas. Así que, bueno, está un poquito en desventaja con los demás coches y por eso hemos visto que lo que le han recortado, ¿no? Antonelli segundo. Gran trabajo de Kimi, que se lo veo por ahí un poquito más cómodo. Si bien tuvo algunos problemas también en la Quali 1, al igual que Russell, se lo ve más cómodo que a su compañero de equipo. Y lo que vimos es que sobre el final, cuando Russell ya había abierto su única vuelta, porque en Quali 3 hicieron todos una sola vuelta, cuando Russell abre su vuelta lanzada, que fue de los primeros, el primero creo que fue, Antonelli recién estaba saliendo del box. Y Antonelli fue el que inició su vuelta último. Entonces por ahí encontró la pista bueno, la pista en su condición más óptima, ¿no? Como es sobre el final, con más goma y todo. Y así todo logró meterse, marcando récord en el segundo sector a 222 milésimas entre los dos McLaren. Así que gran trabajo de Kimi, del líder del mundial, que le va muy bien a este circuito. Recordemos, el año pasado logró su primera pole sprint, que lo hizo acá. En la largada se le complicó, ¿no? Creo que fue... No me acuerdo con quién fue quien batalló en la curva 1. Pero ahí ya se le complicó. Veremos ya qué es lo que puede hacer, si puede tomarse revancha el día de mañana. Y ya vamos a hablar un poquito del ritmo de carrera. Equipo McLaren. Miami y McLaren se llevan muy bien. Si sos el equipo McLaren
y en 2027 tenés que traer un gran paquete de mejoras, espera hasta Miami. Pasó en 2024 y vuelve a pasar en 2026, ¿no? En 2024 ese gran paquete que colocaron que le dio la primera victoria en la Fórmula 1 a Norris empezó a convertir ese McLaren, o ya tras esa carrera quedó como el coche más rápido. Y han dado un gran paso adelante, ¿no? Es un equipo que desde que tienen el nuevo túnel de viento, desde que tienen el nuevo equipo técnico, todo esto que ha ido construido a lo largo de los años, que le ha dado los títulos de 2024, el título de 2025, y que le ha dado una forma de trabajar realmente muy buena al equipo McLaren. Cada vez que colocan algo dan un gran paso adelante y lo han demostrado el día de hoy con un Lando Norris con una muy buena confianza, marcando una muy buena vuelta, bajando el minuto 28, logrando el minuto 27, 8.69, para un equipo McLaren que trajo, como dijimos, un gran paquete de mejoras y han dado un paso adelante. Y también se va viendo que a medida que avanzan las carreras, se va reduciendo esa diferencia que tenía Mercedes con respecto a sus equipos clientes por entender de manera óptima todo lo que es el sistema de la unidad de potencia. A medida que avanzan las carreras, los equipos clientes van entendiendo más. Es el mismo hardware, como sabemos, es el mismo software, pero el equipo Mercedes no está obligado a decirle al 100% cómo funciona absolutamente todo. Eso lo tienen que estudiar y entender cada ingeniero de cada equipo. Ellos le dan el manual y todo, pero tienen que ir entendiéndolo ellos cómo hay que gestionarlo, cómo hay que ir trabajando. Y ahí es donde Stella decía que perdían aproximadamente unas 2 décimas con el motor y unas 4 décimas con lo que es el chasis, ¿no? Y el promedio de lo que han sido las clasificaciones en esta temporada, el equipo McLaren estaba a unas 6 décimas aproximadamente del equipo Mercedes, en lo que habían sido estas clasificaciones que tuvimos tanto en Australia, las dos de China y la que tuvimos en Japón, era un promedio de casi 6 décimas, creo que eran 580 milésimas el promedio. Y hoy estamos viendo que Lando Norris está 2 décimas por delante de Antonelli, con un Mercedes que no cambió. Entonces podemos decir que el salto que ha dado con estas mejoras el McLaren es por lo menos de 6-7 décimas. Es absolutamente una animalada si estamos hablando de Fórmula 1 y sobre todo si lo comparamos con lo que fue la temporada anterior. Pero obviamente hay que tener en cuenta de que a principio en reglamento lo que podés ganar con la evolución del coche es mucho más que sobre el final. Eso también pasaba por ahí a principio de la temporada 2022. Es así, ¿no? A medida que va avanzando y que van cada vez convergiendo los coches y llegando al límite del reglamento, cada vez más difícil ganar tiempo. Bueno, es una animalada lo que estamos viendo de la evolución y lo que vamos a ver a lo largo de esta temporada. Y un gran trabajo del equipo McLaren, ¿no? Que cuenta con la mejor unidad de potencia y que no deben estar para nada contentos en Mercedes. Deben estar contando o tachando las horas. Va a ser un fin de semana, da la sensación de limitar daños del equipo Mercedes y tachando las horas para llegar a ganar, donde de ahí se espera que el equipo Mercedes meta una gran evolución. Así que veremos. Oscar Piastri quedó a 2 décimas y media de Norris. La verdad que un buen trabajo en Piastri que en práctica libre 1 no había estado tan cerca. En la quali 1 había quedado a casi medio segundo. Después en la quali 2 sí quedó por delante, pero porque Norris cometió un error. Y quedó ahí en la tercera posición Oscar Piastri, que recordemos viene de hacer podio en el Gran Premio de Japón. Así que creo que el equipo McLaren debe estar muy contento. Y de cara a mañana veremos ya qué es lo que se viene, ¿no? Porque hablando un poquito de lo que se vio en cuanto a los ritmos de carrera, tenemos acá lo que fueron los ritmos de carrera del día de hoy, en lo que tenemos el ritmo de Mercedes con un 33.0, girando Russell con el neumático duro, un Antonelli en un 33.2. Vemos a un Ferrari un poquito más alto, 33.4 fue de Leclerc, 33.6 de lo que era Hamilton, 33.8 contra 34.2 de McLaren. Y un 37, un 33.7 contra un 34.6 de Hachar, que lo hizo con el medio del equipo Red Bull. ¿Esto significa que este va a ser el ritmo de carrera? No, porque estas fueron las tandas de la práctica libre 1, donde recién estos equipos, sobre todo Ferrari, McLaren y el equipo Red Bull, habían colocado las piezas nuevas, estaban estudiando cómo respondían, cómo se comportaba el coche, y seguramente para la quali optimizaron mucho el coche y probablemente eso también termine afectando al ritmo de carrera. Así que Mercedes puede seguir marcando el ritmo de carrera, seguramente, porque va a ser una carrera que va a seguir siendo similar a lo que veíamos, de gestionar mucho, de la unidad de potencia, del tema de cómo trabajas con la energía y todo eso que es algo en lo que Mercedes sigue marcando la pauta. Pero creo que en cuanto a esto pueden haber acercado estos equipos y sobre todo sabemos que el coche del equipo Mercedes, en realidad todos los coches sufren mucho en el aire sucio, pero donde más se nota es en el Mercedes, ¿no? Que en el aire limpio te destroza y en el aire sucio, cuando no puede adelantar, termina sufriendo un montón. Así que va a ser clave para los McLaren
quedar por delante de Antonelli en la curva 1. Si pueden quedar 1-2 sería bárbaro para el equipo McLaren. Si no, por lo menos un coche por delante. Y creo que ahí podemos tener una linda carrera. Porque si Kimi lo pasa en la primera curva a Norris, creo que va a tener una carrera tranquila el piloto italiano que va a buscar obviamente ampliar la diferencia. Aunque terminando segundo Kimi y sexto Russell le viene muy bien para el campeonato para seguir aumentando la diferencia. Veremos qué es lo que puede hacer Russell desde la sexta posición. Tiene a Verstappen y a Leclerc por delante y a Hamilton detrás, que no es para nada fácil. Y veremos ya qué puede hacer Franco, que larga desde la octava posición. Un gran trabajo del piloto argentino que esperemos lo pueda completar el día de mañana con puntos en la sprint y después con otra buena clasificación por la tarde. Cierro por acá con el resumen de la Sprint Quali de Miami. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.